Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa del Corriente de Pensamiento. Es una satisfacción importante. Qué mejor que un hombre de envergadura nacional e internacional. Él está en la DEPA, él está en Libertad de Expresión, él está en los diarios del mundo, el único que digo que está. Él es un hombre que en su diario ha marcado rumbo. Además, es un hombre de seriedad, responsabilidad, yo amor a la situación de cada uno. Así que tenemos hoy, para qué lo voy a mencionar, ya no hace falta, por eso le permitimos que Daniel Lestein, un amigo al cual represento, me produce mucha tranquilidad de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a decir y de lo que vamos, de alguna manera, ir explicando para lo que puede el país de ahora en adelante. Recordemos lo que pasa, la actitud que se va a asumir. Así que, querido Daniel, te mando un abrazo muy grande. Eh, ¿Cómo te sentís? ¿Qué querés tocar, analizar, evaluar, sintetizar? Vamos, ahora, estoy a tus órdenes. Bueno, muchas gracias, Pocho, como siempre, por la presentación y la invitación. Bueno, creo que podemos hablar un poco de la coyuntura política, ¿no? Porque en contexto como el actual, es decir, desde la elección del 7 de septiembre y hasta la del 26 de octubre, se abre un gran paréntesis, ¿no? Donde el futuro, lo que ocurrirá a partir del 27 de octubre, se torna muy incierto, todo el presente adquiere una densidad extraordinaria, la velocidad de las cosas, la aceleración de la historia, ¿no? Nos genera un vértigo enorme, con lo cual, sobre lo que podemos opinar es sobre el presente, sobre los días y las horas que vamos viviendo, que han tenido mucho movimiento. Pensemos en lo que Así es. ocurrió posteriormente a la sorpresiva elección del 7 de septiembre, que no auspiciaba ninguna encuesta. Yo estaba en el día previo con referentes del Partido Justicialista, diputados del kirchnerismo, de la Libertad Avanza, del PRO. Nadie veía eso. Muchos veían una elección reñida, que podía ganar alguno por 3, 4 puntos o perder el otro, pero los 13,5 puntos de diferencia no los vio ninguna encuesta, prácticamente ningún analista ni ningún observador de la realidad. Bueno, a partir de ahí lo que vimos es un presidente que la semana pasada moderó su discurso en la televisación que hizo de sus palabras el lunes, un tono distinto, que ya es un progreso, ¿sí? Una fijación respecto del rumbo económico donde dijo que el superávit era innegociable, es el último bastión, no hay ni ley con déficit, ¿sí? Pero lo explicó, ¿no? Y Fernando Enrique Cardoso, como bien sabes, suele repetir que gobernar es explicar, ¿sí? Pero después lo vimos al presidente el viernes en dos discursos, un discurso proselitista con el tono altisonante, más agresivo de lo que habitualmente, dentro de lo que habitualmente conocemos, y el discurso que dio en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde vimos ahí un retroceso, ¿no? Un Exactamente. Milei que no hizo ninguna insinuación de autocrítica, que no planteó ningún anuncio que pudiera generar calma en la semana más volátil de toda la gestión Milei. Dijo allí, por ejemplo, que había encontrado junto con Damian Reidel, su asesor presidencial, una fórmula en un paper para conciliar la teoría de la mano invisible de Adam Smith con la de la fábrica de alfileres. Es decir, eso me hizo acordar a una frase de Sábato, ¿no? Que decía que siempre habrá un hombre que mientras se incendie su casa esté pensando en el universo. Parecía un mandatario despistado. Por supuesto que probablemente tenía una carta bajo la manga, que no la quería anunciar porque no sabía qué desenlace podía tener, que es lo que nos enteramos horas más tarde durante el fin de semana respecto de la señal positiva que podía dar el gobierno norteamericano y concretamente el secretario del Tesoro Scott Bessent de un préstamo de última instancia, de emergencia, muy inusual, pero que implica un espaldarazo importantísimo de la principal potencia global a nuestro país y en particular al gobierno de Milei, que tiene razones mucho más geopolíticas que económicas, pero que le pueden dar un oxígeno que parecería haber perdido en ese viernes negro,
donde el central vendió 678 millones de dólares y donde parecía que el sistema cambiario de bandas que había sido implantado en su momento iba a tener que ser modificado antes de la elección y que eso podía tener efectos electorales muy negativos para las posibilidades del gobierno y el segundo tramo de su gobierno. Es decir, la gobernabilidad ya empezaba a estar en discusión en esas horas. Esto le da aire, por supuesto que hay que ver cómo se define, qué consistencia tiene, si es suficiente o no para calmar a los mercados y generar ese clima de relativa estabilidad que apuesta el gobierno a tener en la semana previa a la elección, que la propuesta oficial del oficialismo es refrendar, ¿no?, el equilibrio que se ha logrado, pero que tiene que traducirse en un dólar calmo, en una inflación controlada, ¿no?, en un contraste respecto del final del gobierno de Alberto Fernández, que mostró una crisis que se estaba incubando y que iba a desatar una hiperinflación, ¿no? Muy bien el planteo global y también el planteo positivo y con los puntos y comas que son de enorme trascendencia para lo que hay que ver y terminar por lo que vos decías, Daniel, comenzaste diciendo que se manejaban las cosas con 2 o 3 puntos en la elección de Buenos Aires. Se planteó que esa era la tarea que se iba a hacer. Después se digo, no, igualdad de puntos, empate técnico y eso, ¿no? Pero dice que el resultado fue diametralmente opuesto a lo que se, una enorme diferencia que no se tuvo en cuenta. Y yo creo que se va a incrementar de acuerdo a lo que pase en este tiempo, donde indudablemente, aunque no se diga categóricamente, yo creo que lo que está pendiente de concreción es que lo que se hizo, lo que se está haciendo y la tarea que este tema va a tener es que el gobierno de Milei se ha diputado categóricamente porque asumió, pero no la derrota y sobre todo él habló de esta manera, donde cuando el dólar llega a 1.555, él dice, no, pero lo que yo quiero es que 780 millones se pone al servicio de la gente de su gente, ¿no? Para tratar de disminuir o de alguna manera dejar como lo hacen. Pero que todo lo de Daniel me parece magnífico. Yo simplemente quiere tocar el tema de esta forma. Sí, el dólar es el termómetro del nerviosismo argentino, ¿no? Entonces, Exacto. cuando se mueve a gran velocidad, lo que se genera es un gran desconcierto, un trastorno de ansiedad. Probablemente esa sea la patología más típica de nuestros conciudadanos, ¿no? Y Ya, efectivamente, si el gobierno lo que quiere es ratificar, refrendar, plebiscitar el orden que estableció, ¿sí?, a partir de efectivamente ese primer mes tan sorprendente a nivel nacional e internacional, donde logró atacar el déficit y transformarlo en superávit y luego la continuidad de eso en el tiempo, ¿no? Que llevó a una caída primero vertiginosa de la economía, pero luego a un rebote. Y en los últimos meses empezamos a ver el lado B de ese plan, una, muy bien. una tasa de crecimiento que empieza a tomar un rumbo inverso, ¿no? Todos los problemas que tiene todo el sector interno, productivo, industrial, ¿no? Y que se vio refrendado en esa gran radiografía que fue la elección en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más castigada, ¿no?, porque es la más alejada de los sectores ganadores del sistema actual, que son todos los sectores de exportación, en buena medida el campo, pero sobre todo la minería, ¿no es cierto? El sector de los hidrocarburos, etcétera, etcétera, donde ha generado una Argentina distinta, con perspectivas diferentes, con una característica más transversal, ¿no? Sí, provincias como Jujuy y demás, que muy postergadas, prácticamente sin esperanza, que ahora, a través del litio o las provincias mineras,
o provincias del sur, a través del petróleo, del gas, del oro, del cobre, etcétera, empiezan a recuperar expectativas hacia adelante. Pero en fin, hasta ahora lo que tenemos es un plan, llegar hasta ese futuro promisorio que economistas como Ricardo Garrasu pronostican a partir del 2030, donde la minería y los hidrocarburos pueden dar cada uno de esos sectores tanto como da el campo hoy, es decir, tener en generación de dólares 2 o 3 veces lo que tenemos hoy a través de la agroexportación, pero hasta ese entonces hay muchos tramos que recorrer. El primer tramo es hasta la elección, el gobierno apuesta todo o nada ahí, quizás se equivocó en nacionalizar el conjunto de elecciones municipales que fue la del 7 de septiembre, pero ahora ya es la carta que le queda. Lo que va a ser muy difícil, que hablamos antes de empezar el programa, es la lectura de esa elección, ¿no? El 27 de octubre, ¿quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Qué significa eso en una elección donde se eligen legisladores, donde solamente un tercio de las provincias elige senadores, donde la estrategia de alianzas en los distritos es muy heterogénea, es decir, hay partidos, hay sectores del peronismo, gobernadores en concreto, que han hecho alianzas tácticas con el kirchnerismo, pero que no se pueden identificar como un triunfo kirchnerista. Hablo, por ejemplo, del caso de mi provincia, del gobernador Jaldo, ¿no? U otras de gobernadores del PRO que han hecho alianzas tácticas con la Libertad Avanza, como puede ser el caso de Jorge Macri, pero que tampoco podemos identificar como indisolublemente unidas después de esa elección con la Libertad Avanza. Y luego tenemos todo un sector de partidos provinciales, ¿no? Todo el sector de los 5 o 6 gobernadores encabezados por Puyaro y Yarlora, que están iniciando la construcción de un posible espacio alternativo al de la polarización. Hay que ver cuántos votos saca todo eso. Quizá pueda ser una elección de tercios, ¿no? Con un primer tercio que podrá tener o la Libertad Avanza o el peronismo, y un tercer tercio que puede ser suficientemente nutrido para presentarse como una alternativa frente al esquema binario que hasta ahora tenemos en escena, ¿no? Yo creo que la novedad del 7 de septiembre es que tenemos un nuevo gran protagonista de la política argentina, que es Axel Kicillof. Por el resultado es ya un presidenciable, pero que todavía tiene que resolver una interna con Cristina Kirchner, ¿sí? Tiene que definir una identidad, está tratando de girar su discurso hacia el centro, ¿no? De aparecer con una propuesta más moderada, pero que tiene todo su pasado, que lo condena en buena medida en los ojos de los inversores, respecto de su actuación como ministro, sobre todo de Economía de Cristina Kirchner, con la estatización de IPF. Así y que ahora tiene todo eso en el medio, y yo creo que que la gran discusión de que viene después, Pocho, es en torno al keynesianismo, ¿no? Recordemos que Axel Kicillof, su tesis de doctorado fue sobre Keynes, después hizo 2 libros sobre Keynes. eh, el presidente Milei confiesa haber leído 5 veces la teoría general de Keynes, y es el que le ha dedicado el desprecio más meditado, ¿no? Entonces ahí tenemos dos modelos totalmente distintos respecto de la intervención del Estado en la economía, respecto de la sacralidad del superávit, ¿no? Porque Keynes sostenía que en situaciones de recesión el Estado debe intervenir activamente con políticas monetarias y fiscales expansivas, es decir, tolerar cierto déficit para después reactivar la economía, que serán compensados con superávit posteriores. Eso está en discusión. Y el presidente Milei dijo una cosa, dijo en su discurso del viernes: la Argentina es uno de los 5 países de casi 200 del mundo que tiene superávit. Y allí muchos en la oposición se preguntan, bueno, pero hay otros países que tienen déficit y situaciones mejores que la Argentina. ¿Por qué no tolerar ese déficit en momentos como el actual para reactivar la economía? Y ahí, bueno, la gran discusión es, bueno, porque la Argentina es un alcohólico, ¿no? Que tiene una inconducta en materia de equilibrio de sus cuentas públicas consuetudinaria, a la cual es ofrecerle un trago de alcohol, un trago de vodka a un alcohólico. Y ahí, bueno, tenemos ese sector intermedio de los gobernadores, de los 5 gobernadores, donde está entre otros Nacho Torres de Chubut, con quien tuve hace pocos días, y dijo: el equilibrio fiscal es preideológico, ¿no? La discusión viene después. que Bueno, ¿es preideológico o no? La victoria de Kicillof y su posible consolidación como candidato presidencial que vaya a rivalizar contra una eventual reelección de Milei o una eventual candidatura de alguien en el intermedio que plantee este muchacho superávit debe ser, es discutible o no. Eso me parece que empieza a entrar en la segunda tanda de debate después del 27 de octubre. totalmente. Además, Daniel,
con lo que hablábamos hoy, él tuvo que recurrir a 780 millones que lo puso para tratar de subsanar o de disminuir el golpe que tenían. Esta es la verdad. Después del garrotazo que reciben. Yo creo que esto es sumamente importante. Yo digo, es mi opinión personal, ¿no? Pero creo que es lo que tiene que ver con la actitud que se quiere. Hablar recién del gobernador de Chubut, de hecho que desde muy joven está en esta tarea, está en la tarea de ponerse de acuerdo con los otros gobernadores a efecto de sentir totalmente la postura que han tenido. Yo veo sumamente difícil que el gobierno, es mi opinión personal, que el gobierno subsane o modifique el, lo que se ha registrado en todo esto, el dólar, que la posición de 780 millones, es una tarea tremenda que nadie esperaba que se produjera de esta manera la cuestión. No sé cómo lo veo, Daniel, pero Yo creo que era el dólar es uno de los, quizá el principal indicador de la viabilidad de cualquier modelo económico y sobre él de cualquier modelo político, la disponibilidad de dólares. El gobierno contó con una disponibilidad inicial a partir de la liquidación récord que hubo de la cosecha en el primer tramo del gobierno, luego tuvo el blanqueo, luego tuvo el préstamo por 20 mil millones de dólares del Fondo Monetario, de los cuales 14 mil ya los devengó, y ahora aparece la posible ayuda del gobierno norteamericano, que tiene razones netamente geopolíticas. Es un gobierno que está lanzado en un enfrentamiento comercial extraordinario con China, en una competencia muy difícil de jugar, porque son reglas distintas, con una China que ha avanzado muchísimo en distintos continentes, en África en particular y en América Latina, donde el gobierno norteamericano tiene, fíjate si repasamos un poco los presidentes de la región, todos gobiernos hostiles directamente, como el caso de Lula hoy, o gobiernos de izquierda, ¿no es cierto?, con posiciones y cuestionamientos muy directos, ¿no? Pensemos en los vecinos, pensemos en Uruguay, pensemos en Chile, en la Colombia de Petro, en México, ¿no?, con Sheinbaum. Es decir, todos gobiernos del centro hacia la izquierda y el único aliado incondicional es la Argentina, y que evitar que ese gobierno tambalee, que ese gobierno aumente sus niveles de fragilidad y sus posibilidades futuras, y de corto plazo incluso, bueno, hacen que analice un remedio excepcional que se ha aplicado muy pocas veces con este fondo de estabilización, ¿no? Se ha hecho en su momento con México, en la crisis del tequila, ya hace 30 años, con Uruguay también después en la crisis del 2001, lo que se ha usado pocas veces. Ahora, hay pocos fondos, vos decías eso, de los 678 millones de dólares, en un día, evidentemente el ritmo que indicaba el pánico de la inversión y que simultáneamente generaba esta actitud decidida del gobierno de tratar de contener la banda con un propósito claramente electoral, ¿no es cierto?, para que no se vaya a un número que directamente implique perder la elección, pero del otro lado, los inversores que tienen bonos argentinos decían, esos son los dólares que están destinados para el pago de mi deuda. Es decir, que quizá no me paguen los bonos que tenemos para 2026. Bueno, eso es lo que va a tratar de aplacar en estas horas el gobierno norteamericano. Veremos con qué éxito, qué grado de confianza se logra restaurar. Hay números muy positivos en la recuperación de bonos y acciones y la caída del precio del dólar, pero con mucha volatilidad, ¿no? Números que suben y bajan y que con la misma facilidad con que se recuperan pueden deprimirse ante pequeñas señales que se van dando en estas horas, pero la carta está apostada ahí, ¿no? La Argentina depende hoy de una vos no visión te vas a geopolítica enojar, de los pero Estados Unidos, de la relación con Trump, y ver cómo llega a ese 26 de octubre clave que va a tener, recordemos otra cosa, ¿no? Eh, la Argentina, siempre Guillermo Oliveto dice, el 70% de los argentinos, el mes se termina el día 20, ¿no? No llegan a fin de mes. Bueno, se vota el 26, se vota después del 20.
hay que ver eso cómo repercute en términos electorales y cuál es la foto de esa semana. Es decir, cómo está la inflación en esa semana después de estas 5 que tenemos que recorrer, cómo está el dólar, cómo llega el poder adquisitivo de la gente. Y bueno, qué novedades tenemos en el plano político, donde hubo muchos elementos nuevos y que seguramente va a haber más movilidad en las próximas semanas, ¿no? Fue el ministro de Economía, el doctor Zein, y estamos ganando tiempo. Nos quedan 2 minutos para seguir avanzando 3 para terminar esta magnífica exposición que está haciendo. Yo te diría, Pocho, que después de esta sobredosis de presente que tenemos con esta alteración de los mercados y alteraciones políticas y la sensación de incertidumbre y de enorme angustia que se contagia en todos los ciudadanos, lo que hay que recuperar es el futuro. Y la Argentina tiene un porvenir posible, como muchas veces lo tuvo. Lo que pasa es que lo perdió sistemáticamente, se caracterizó por el desperdicio de oportunidades, y está dado porque tenemos condiciones, riquezas extraordinarias, ¿no? Algunos relativamente nuevas, como es la industria del litio, la de las tierras raras, ¿no? El factor geopolítico, somos un país muy importante para la disputa entre China y Argentina y hay que saber jugar ese papel. Nuestro campo sigue siendo importantísimo, ¿no? Nuestros recursos naturales extraordinarios, Vaca Muerta es una fuente de riqueza increíble y es lo que necesita el mundo, los minerales en general. Es decir, la Argentina tiene todo para multiplicar su prosperidad en ese porvenir. Lo que necesitamos es llegar ordenadamente, ¿no? Llegar sin disputas estériles, sin antinomia, sin polarización, moderando nuestro discurso, buscando 4 o 5 puntos de consenso básicos, que no salir de esta Argentina pendular, ¿no? Salir del empate hegemónico que hablaba Portantiero, ¿no? Donde las fuerzas se anulan entre sí, ninguna puede establecer un rumbo común, no logramos llegar a un acuerdo mínimo de un proyecto de país. Bueno, el acuerdo debería estar dado por ese futuro auspicioso que tenemos. Bueno, hay que llegar hacia ahí sin grandes bandazos, sin hostilidades innecesarias, y eso requiere un esfuerzo de todos, del oficialismo, de los distintos sectores de la oposición, ¿sí? Y de una ciudadanía madura que dé esas señales, ¿no? De cansancio respecto de las posiciones extremas. Daniel, magnífico en toda tu aclaración, pero fue el tiempo, así que te agradecemos mucho. Y seguimos charlando después de esto, seguimos analizando. Analizamos de una postura en la cual arrancamos de atrás y adoptamos esta posición donde diversos factores señalan claramente cuál es la situación económica. Vos lo hiciste magníficamente exponiendo tu postura con respecto a esto. Te mando un abrazo grande. Y te un abrazo grande. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Mirá, con esto soy ahorro con Galicia. Ocupado, viejo, ocupado, un poco de privacidad. ¿Cómo te vas a meter así? ¡Qué barbaridad! Será de Dios, che. ¡Qué bárbaro! Llegó Más Banco, tu billetera. Unificamos todas las funciones de la app del banco de siempre y te la hicimos más simple. Ahora podés escanear cualquier QR y pagar todo desde tu celular más fácil, más cómodo, más seguro. Más Banco.
Ser joven tiene grandes beneficios. Desde los 13 años podés acceder a una tarjeta de débito joven y contar con descuentos en comercios de todo el país. Y si sos más 18, accede a tu primera tarjeta de crédito joven. Accede a descuentos todos los días en espectáculos y recitales, telefonía, internet, clubes y gimnasios, restaurantes y bares, hoteles, librería, indumentaria y los días miércoles y viernes en supermercados, drugstores, maxiquiosco y autoservicios de todo el país. Solicita tu tarjeta en www.bancodecorrientes.com.ar. Mirá, con esto soy ahorro con Galicia. Ocupado, viejo, ocupado, un poco de privacidad. ¿Cómo te vas a meter así? ¡Qué barbaridad! Será de Dios, che. ¡Qué bárbaro! La comunidad joven se renueva. Si tenés entre 13 y 28 años, este programa es para vos. Desde el banco te acompañamos en tus primeros pasos en el mundo de las finanzas con una tarjeta de ahorro y tarjeta de débito joven. Además, si sos más 18, vas a poder acceder a tu primera tarjeta de crédito Visa sin costo de emisión. Préstamos con tasa bonificada para mudarte o hacer un viaje de estudios y mucho más. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar. Conclusiones a las cuales tenemos que dar la situación por la cual estamos analizando estos temas. Cuando empezamos, estábamos prácticamente a la par. Hoy hay una diferencia notable de los que presentaron e incrementaron las opiniones que tenemos. Creo que definitivamente tenemos que ser totalmente claros en las decisiones que vamos a tener. Y las decisiones que vamos a tener son diametralmente opuestas a la que comenzó de ahora cuando la termine. Sigamos analizando. Un abrazo muy grande y ojalá Dios quiera que al país le vaya bien.